Noches, Dios los bendiga. Nos reencontramos una vez más aquí para compartir la palabra de nuestro amado Padre, la palabra de Cristo, fundamentalmente para nuestro día y tiempo. Obviamente que la palabra de Cristo es la palabra de Dios, pero cuando hablamos de la palabra de Cristo estamos tomando específicamente la era de esta administración de gracia. Por eso dice en Gálatas, pero venida la fe, ya no estamos más bajo el ayo de la ley, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Porque antes, la palabra de Dios, antes de Jesucristo, profetizaba sobre él, pero hoy ya estamos viviendo esa fe, esa unidad de la fe que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo tremendo porque la palabra de Dios, como habíamos visto, declara que la cabeza de este cuerpo, de esta iglesia de Dios nueva, es el mismo Señor Jesucristo, es Cristo mismo. Y Él llama a la unidad a través de la palabra de Cristo, ¿verdad? En las epístolas dirigidas a la iglesia y las demás cartas, ¿no? A todos los hijos de Dios para que podamos funcionar como un cuerpo humano, dando esa gran comparación de un cuerpo humano, y también funcionar como un matrimonio. Vamos a seguir viendo el cuerpo de Cristo. Esta es la cuarta parte y obviamente esta es la segunda parte de esta gran comparación de cómo tiene que funcionar el matrimonio. La palabra de Dios muchas veces es cruda. Nuestro Señor Jesucristo siempre fue muy amoroso, pero cuando tenía que decir las cosas crudamente, las decía. Yo quiero que vayan conmigo para que ustedes vean cómo nuestro Señor, cuando tenía que ser directo y consistente con algo, Él en su ministerio como que no tenía pelos en la lengua. Para dar un ejemplo de esto, porque muchas personas piensan que nuestro Señor Jesucristo era toda una dulzura, todo amor, que si bien lo era, eso no quiere decir que no le iba a decir las cosas en la cara, como decimos nosotros, ¿no? En Mateo 21, en el versículo 28 dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi niña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y la ramera creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fíjense la crudeza con que nuestro Señor les da la palabra para que ellos entiendan esta gran verdad de que hay veces que hay que decir las cosas claramente, porque es necesario. Hay un punto porque la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos reprende y nos corrige. Y esa corrección a veces es algo dura, ¿no? Porque a las personas que ellos más desmerecían,
más malos pensamientos de esas personas tenían, a esas Jesucristo les dijo que iban delante de ellos, porque ellos sí se arrepintieron, a pesar de que habían hecho mal, a diferencia de ellos. Les dijo crudamente la palabra. Con respecto a esto, de la comparación de la palabra de Dios que hace con el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano y el matrimonio, también vamos a ver cierta crudeza en la palabra de Dios para comunicar cómo debe de funcionar este cuerpo de Cristo. Pasen conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, después de esta leve introducción. Versículo 1 dice: Sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué tremendo versículo para empezar. Recuerden que ahora vamos a ver esta segunda parte que trata acerca del matrimonio en comparación con la cuarta parte del cuerpo de Cristo. Recuerden esto. Por eso Pablo le dice a ellos: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué gran verdad que dice este versículo, porque dice así como yo de Cristo. No dice así igual a Cristo. No. Porque lo mucho que podemos hacer nosotros como hijos de Dios es tratar de hacer como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo hizo un ministerio y hace un ministerio perfecto en esta era de la gracia, y lo hizo en su ministerio anterior. Por eso existe esta era de la gracia, ¿no? Él no cometió pecado, él se movió perfectamente para con Dios, amando a Dios y a todos a los que vino a llamar, y al mundo entero, porque él amó sin precedentes, sin precedentes. El amor de Dios fue la manifestación del ministerio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, eso realmente fue así, a pesar de que vimos con la crudeza que le habló ahí a las personas a quienes se dirigía cuando vimos la introducción de esta enseñanza. Tremendo esto, tremendo. Así que con este sentido de tratar de ser como nuestro Señor Jesucristo, porque no vamos a ser igual en nuestro andar, sino que vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo, vamos a comenzar esta enseñanza. Y esto lo vamos a seguir estudiando en otras enseñanzas, porque hay un versículo que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esto realmente trae una liberación a muchos, porque habla de la fidelidad del Hijo de Dios, habla de la fidelidad. Y acá nosotros tenemos que ser fieles en el funcionamiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios, respetando a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice: os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Este es un versículo clave, porque este capítulo comienza diciendo, y va a relatar algo que él ya había dado anteriormente. Él ya había dado instrucciones acerca de esto, y él estaba alabando a los hermanos. Por eso. Después vamos a ver cómo él dio este tipo de instrucciones anteriormente, y vamos a ver la crudeza con que la dio y el amor con que la dio, porque realmente fue algo muy amoroso. Pero quiero que sepáis, dice el versículo 3,
tengan bien en cuenta esto, que Cristo es la cabeza de todo varón, de todo esposo sería acá. Y el varón es la cabeza de la esposa. Esta palabra mujer es la palabra yuné. Y específicamente se trata de una esposa, de una mujer casada. Tiene que ver con mujer, pero a medida que desarrollemos el contexto, ustedes se van a dar cuenta que está hablando de una mujer casada, porque una mujer soltera tiene como cabeza a Cristo únicamente. ¿Entienden? Pero una mujer casada tiene como cabeza a su marido. ¿No es cierto? Vamos a adentrarnos en este tema de la cabeza un poquito para tranquilidad, para traer paz al corazón principalmente de las mujeres, y coherencia al corazón de los hombres. Coherencia al corazón de los hombres. Porque se ha mal usado este término para aprovechar esa posición. Es una posición que no le hace mayor. Es una función que no le hace mayor. Es como el apóstol, el profeta, tiene una actividad diferente al resto de los miembros del cuerpo de Cristo, pero que no le hace mayor. Tiene una capacidad distinta a los demás miembros. ¿Entienden? Pero no es mayor. Y el varón es la cabeza de la mujer, de la esposa, y Dios la cabeza de Cristo. Porque el que creó todo esto, el que ideó todo esto, fue nuestro Padre. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Acá el apóstol Pablo utiliza una costumbre de aquella época. Esta palabra afrenta es la palabra kataijunu, que significa avergonzar, desgraciar, hacer abochornar, afrentar, y que es algo deshonroso, deshonra su cabeza. Si ellos cubrían su cabeza, era una deshonra para el ser humano, para el hombre. Y estando en una unión tan santa como la del matrimonio, obviamente que ellos se casaron en el Señor, porque quiero leerle acá el versículo 11, dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Ellos se casaron en el Señor y se unieron en el Señor, y era bochornoso hacerle pasar vergüenza a nuestro Señor Jesucristo, no respetar esa autoridad que tiene nuestro Señor para con el hombre. Es bochornoso, así también como es bochornoso que la iglesia no respete a Cristo, a quien Dios puso como cabeza. Es algo bochornoso. Para vergüenza nuestra, dice esto la palabra. Como decía, para vergüenza vuestra os digo, dicen muchas veces la palabra, y la palabra dice esto para vergüenza nuestra, porque muchas veces hemos tratado de sustituir y seguimos tratando de sustituir a Cristo. Esa es la verdad, hablo en plural acá, aunque muchos de nosotros día a día nos esforzamos a que nuestro Señor sea el Señor de nuestras vidas. Porque por medio de Él nosotros podemos tener comunión con Dios, con Él y con el cuerpo de Cristo. Funcionar en la función que funcionemos con la guía de Él. Porque eso es lo que significa cabeza. Cabeza es
significa que tiene la capacidad, responsabilidad y autoridad de guiar para un beneficio o un crecimiento en común. Eso solo lo hace la cabeza. Pero el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que siempre lo hizo en amor. Él nunca usó de su postura como hijo de Dios en su día y tiempo. Cuando Él fue el unigénito de Dios, jamás abusó de su autoridad ante los hombres. Vamos a leer un poquito Filipenses. Para que ustedes vean, Filipenses capítulo 2, cómo se movió nuestro Señor. El versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o teniendo la imagen de Dios, semejante a Dios, no estimó el ser igual o parecido a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, porque fue semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, porque era un hombre nacido de mujer, pero su padre era Dios. En ese momento él era el unigénito, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jamás él abusó de su autoridad como hijo de Dios unigénito cuando vino a ministrar la palabra, a cumplir la palabra. Jamás lo hizo. Así también el hombre jamás debe abusar de esa posición, estando en la condición de marido. Este es un punto clave que muchos de los hombres debemos desarrollar en nuestra vida privada. No porque somos la cabeza, no. Eso no tiene nada que ver con ser más grande o más chico. Esa es una posición diferente. Nuestro Señor, que en su momento fue mayor que todos los hombres, porque era el unigénito Hijo de Dios, ni siquiera Él, estando en esa condición, abusó de esa condición. Ni siquiera Él, gran ejemplo Él nos dio. Y es honroso que nosotros no cubramos la cabeza. Es como sacar la cabeza. En aquella época utilizaban este término de cubrir la cabeza como para poner otra cosa sobre su cabeza. ¿Entienden? Tener otra cosa sobre su cabeza. Ellos mismos, indirectamente, todo lo que promueve el adversario en este mundo. Eran engañados y son engañados hasta hoy en día, tratando de suplantar la cabeza. Vamos a ver esto poco a poco. Volvamos a Corintios, capítulo 11. Dice, no. Vamos a ver esto de cómo en diferentes lugares la palabra de Cristo nos advierte esto de suplantar la cabeza. Ahora sí, vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 18. Fíjense. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Esta palabra ángeles es la palabra
ángelo, que significa mensajero, culto a los mensajeros, porque ellos recibían y practicaban hospitalidad con estos creyentes y les servían, porque esta gente venía y le ministraba la palabra, pero no solo hacía eso, colaboraba arduamente con ellos. Hay grandes ejemplos de que estos apóstoles, profetas, ancianos que venían a ministrarles, trabajaban arduamente para no ser carga a los creyentes que les recibían. Así dice la palabra. Ustedes pueden investigarlo si quieren. ¿Entienden? Dice, nadie os prive vuestro premio. Es una bendición recibir a alguien, realmente, tener la oportunidad de practicar la hospitalidad. De bendecirlo, de colaborar con él, de ayudarlo. Es una bendición. De vuestro, afectando humildad, porque uno tiene que ser humilde. Claro, porque a nosotros nos recibió Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos recibió Cristo, porque se entregó por nosotros, y eso es lo que tenemos que imitar. Humildad y culto a los mensajeros, entremetiéndose en lo que no ha visto. Claro, no ha visto, básicamente no entiende, no ve, no entiende. Este no ha visto tiene que ver con que no entiende lo que estamos haciendo, porque las cosas espirituales se disciernen a nivel espiritual, y para entender vos tenés que ser hijo de Dios. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Fíjense lo que dice. Vanamente hinchado por su propia mente, y no haciéndose ¿qué? La cabeza. Fíjense, estas eran personas que rechazaban a Cristo y no seguían los estatutos y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que era practicar esta hospitalidad con ciertos hermanos que venían a bendecir, a edificar, a traer mensajes y un montón de otras cosas, a colaborar, a trabajar con ellos. ¿Entienden? Porque no solamente venían a dar la palabra, ellos trabajaban arduamente, se levantaban y hacían las tareas de la casa, un sinfín de cosas, me imagino, porque eso es lo que dice el Tesalonicense. Y daban ejemplo a que sigan. Y todos hacían esto porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este era el ejemplo que yo brindaba, y qué mejor ejemplo de ir y hacer esto con esos hermanos que le recibían, ¿viste? Y este es el ejemplo que brindó nuestro Señor Jesucristo y que nos brinda. Y esta gente no se hacía de la cabeza, en virtud de que quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermano, esto es lo que trae crecimiento. Atendernos unos a otros, alentarnos unos a otros, amarnos unos a otros. En esto conoceréis que son mis discípulos, decía nuestro Señor, que se amen los unos a los otros. Pero que no ha sido de la cabeza, esto no está. Ha sido de la cabeza, porque la única manera que yo puedo amar al otro correctamente en este día y tiempo, en esta administración, es estando asido de la cabeza. Asido de la cabeza. Y es algo vergonzoso para el hombre no asirse de la cabeza. Cubrirse la cabeza con otra cosa. Asirse de otra cosa para que sea su cabeza. Esa era la costumbre en 1 Corintios 11. Y con respecto al matrimonio, que vamos a empezar a desarrollar acá, era tomar las costumbres mundanas y paganas de lo que representaba un marido, y no asirse de la cabeza Cristo, de cómo Él se entregó por la iglesia, que viene a ser en representación de la esposa, como vimos en la enseñanza anterior. Versículo 5 de 1 Corintios 11. Volvamos nuevamente, por favor. Terminamos un poquito con el varón y vamos a la mujer un poquito.
Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Tremendo esto, tremendo esto. ¿Por qué? De acuerdo a esa costumbre, descubrirse la cabeza en aquella época para la mujer casada, estamos hablando de la esposa, era insinuar a los demás que era soltera. Era una insinuación de soltería, según la costumbre. Pero al hacer eso, Pablo, sabiendo que eso hacían, porque los corintios, convengamos que Corintios, del Imperio Romano, ¿no? Estaba muy influido de la cultura pagana. Es más, el idioma predominante ahí era el griego, a pesar de que los romanos hablaban latín. El griego, y Grecia era muy de Sodoma y Gomorra, por decir en términos delicados. Estas cosas eran todas esas costumbres paganas que se venían arrastrando, y Roma también era lo mismo, la misma porquería espiritual, ¿entienden? Entonces ellos estaban muy influidos y se habían criado en esto, más con este tema del libertinaje sexual y toda esa porquería espiritual, eran muy influidos. Y la mujer pagana tenía esta costumbre de insinuar que era soltera siendo casada. Por eso dice, porque lo mismo es que si se hubiera rapado, porque la mujer rapada hablaba de las mujeres prostitutas, de las romanas prostitutas que trabajaban en los burdeles romanos. Tremendo esto, tremendo. Y le compara a la mujer que insinúa su soltería siendo casada con estas mujeres. Fíjense, acuérdense que habíamos dicho que el versículo 2 dice: os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esto era algo que se venía trabajando y se venía mejorando, pero por el contexto nos damos cuenta que todavía Pablo sigue exhortando. Era algo que seguía sucediendo en algunos casos, no era algo que se había curado, entonces como que no le podía sacar el ojo encima. Vayamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Fíjense, para atrás esto. Esta palabra mujer acá, la mayoría de las versiones traducen que bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales, no casarse, ¿no? Pero esta palabra mujer es la misma palabra mujer que aparece en 1 Corintios 11, que tiene que ver con la mujer casada, guné. Y si ustedes notan, Pablo ya le exhorta a la mujer en esa época, a la mujer casada, estamos hablando de la mujer casada, a que mantenga cubierta su cabeza con su marido, que no deshonre a su marido, que no avergüence a su marido, y que su marido no avergüence a Cristo, quien es su cabeza. Que mantengan esa línea, porque Cristo mantiene la línea de mantener a Dios como su cabeza. Él muestra ese ejemplo, ¿entienden? Es la misma palabra, pero vamos a seguir viendo esto. Pero a causa de las fornicaciones, dice el versículo 2, cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Y tiene que ver con las relaciones sexuales específicamente. Acá la palabra fornicación quiero comentarles. A causa de las fornicaciones, fíjense qué tremendo esto, porque esta es la crudeza de la palabra de Cristo que te enseña en el amor de Dios.
es tener una relación sexual con una prostituta que trabaja en un burdel donde estaban las prostitutas romanas. ¿Entienden? La palabra adulterio es, para diferenciar, ¿no? Es una relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. Pero tiene que ver más con un amante, con una relación que cada tanto se da. Sin embargo, fornicación tiene que ver con mujeres que desarrollaban la prostitución, que tiene que ver con la idolatría también. Dios enfatiza muchas veces en su palabra que su pueblo fornicó con dioses ajenos. Por causa de la idolatría se unían porque es una unión espiritual deshonrosa, sucia. Estoy buscando las mejores palabras en español para poder expresar lo mejor posible y no decir una palabra que no sea delicada, ¿no? ¿Me entiendes? Algo bochornoso, sucio, que corrompe. Y de eso está hablando, a causa de las fornicaciones que había de los hombres casados, principalmente de los hombres casados, ¿no? Porque se cubrían la cabeza, entonces no se sometían a Cristo, se sometían a los deseos de la carne, que son fornicación, adulterio, hechicería, gritería, ira, ¿se acuerdan? Todas esas cosas. Con eso se cubrían la cabeza, que prácticamente es cubrirse con la naturaleza pecaminosa con la que nos contaminó el pecado de Adán, que vino y viene y proviene del adversario del diablo. O sea que indirectamente se cubren con los deseos del diablo prácticamente. ¿Se entienden? De eso es lo que habla 1 Corintios 11 y 1 Corintios 7. 1 Corintios 11 ya le empieza a alabar porque ellos empezaron a hacer caso a lo que le dijo en el capítulo 7. ¿Entienden? Dice la mujer, en el versículo 4, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Está hablando explícitamente y crudamente de las relaciones sexuales. Y más en ese lugar que era algo que le salía por los poros a todos, porque estaban infectados de esa plaga inmunda que era el libertinaje, Sodoma y Gomorra a dos manos, por la cultura. Entonces ellos básicamente tenían que contenerse manteniendo relaciones sexuales en el matrimonio, sujetándose a Cristo, como Cristo se sujeta a Dios. Y como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Debe sujetarse a Cristo. Porque así como fornicaban, ¿entiende? El hombre, así también la iglesia ha fornicado con dioses ajenos por no sujetarse a Cristo. Es la misma comparación. No debería funcionar así la iglesia. Nosotros tenemos que asirnos en la cabeza. Asirnos en la cabeza y mantenernos, porque es la única manera en que podamos crecer con el crecimiento que da Dios. De otra manera, no lo vamos a poder hacer. Y si hay un crecimiento, si va a haber un crecimiento del matrimonio, el hombre, el marido, debe asirse de la cabeza y la mujer casada asirse de su cabeza. Practicando esto.
en abundancia, porque dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Entienden? Porque es algo natural y bueno tener relaciones sexuales, pero en el marco correcto que Dios diseñó, porque ahí es cuando se disfruta y hay crecimiento. No en ese Sodoma y Gomorra que implementó el adversario a lo largo de toda la cultura y la historia del ser humano. Porque eso fue trasladando prácticamente, Dios muestra espiritualmente que eso también tiene que ver con lo que hace la iglesia hoy al no someterse a Cristo. Esta es la gran comparación de cómo tiene que funcionar el matrimonio. La mujer no es que es menor, ¿entiendes? No es menor que el hombre. Tiene una función diferente. Como vimos, tiene una mayor capacidad para la crianza de los hijos, para acompañar al hombre. Fíjense, Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ese es el diseño de Dios, ese es el diseño de la mujer. Ella es una ayuda idónea. Si hay alguien en quien tiene que confiar el hombre casado, es en su esposa. Es su ayuda idónea. Y nosotros los maridos tenemos que meternos eso en la cabeza, porque por la maldita costumbre que implementó el adversario a lo largo de todos los siglos, esa maldita costumbre es que el hombre no confía en su mujer. Y es verdad, porque todos fuimos infectados con esa cultura pagana, diabólica, ¿entiendes? Y ahí es cuando nos lleva para otro lado. No, tenemos que meter la cabeza en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, así crudamente como es. Y la mujer también. La única manera que la mujer tenga crecimiento, como vimos en la enseñanza anterior, es respetando a su cabeza. Y la única manera que el hombre tenga crecimiento en el matrimonio es amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Esto es algo tremendo. Tremendo. Ustedes pueden investigar después la palabra griega de lo que es fornicación y adulterio, y ustedes van a ver la profundidad de esto. Cómo la palabra crudamente nos redarguye y nos reprende y nos corrige para instruirnos en la justicia, nos disciplina. Es la palabra de Dios la que nos está hablando, es la palabra de Cristo la que nos está hablando. Es nuestro Señor Jesucristo, es nuestra cabeza. Dejemos de hacer oídos sordos a la voluntad de Dios, porque esto fue creado y preparado por Dios mismo. Dejemos de hacer oídos sordos. Dios no quiere que hagamos oídos sordos, Dios quiere que entendamos el amor de Cristo. Como nuestro Señor Jesucristo fue. Efesios capítulo 3, por favor. Vayamos un poquito a Efesios capítulo 3. Esperen que llegue yo.
Efesios capítulo 3. Y esto todo matrimonio, todo creyente, sea hombre, sea mujer, sea mayor, sea menor, sea un matrimonio nuevo, un matrimonio viejo, debería tomar. Versículo 14 vamos a empezar. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Claro, fuimos bautizados en un mismo espíritu. En el matrimonio somos carne, somos una misma carne de su carne, dice. Está vivo ese don Espíritu Santo en nosotros. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Tiene que habitar Cristo por la fe en nuestros corazones. Porque la clave está hacerlo en el Señor para que haya ese éxito. Tiene que habitar Cristo en nuestro corazón. Para ello tenemos que meter la palabra de Cristo en nuestro corazón. Porque no podemos decir Cristo venía a habitar en nuestro corazón. No, tenemos que meter los mandamientos y vivirlo así. ¿Entienden? El corazón bombea. Recibe la sangre y tira la sangre. Recibe la sangre y tira. Ese es el sentido. Tenemos que bombear la plenitud de Cristo. En el cuerpo de Cristo y como matrimonio. Tiene que ser así. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando nos sometamos a Cristo como iglesia, como cuerpo que somos, nosotros vamos a poder conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En el matrimonio también. En el matrimonio también, en la familia también, y como individuo también. Cuando estemos funcionando en la función que funcionemos, si habita Cristo en nuestros corazones, nos sometemos a su mandamiento, no nos cubrimos la cabeza con otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo, nos mantenemos asidos en la cabeza, vamos a crecer con el crecimiento que da Dios, entendiendo este amor de Cristo en el matrimonio, en la iglesia, funcionando como iglesia, teniendo a nuestro Señor como cabeza de la iglesia, cabeza del matrimonio, porque en el Señor ni el hombre es en la mujer, ni la mujer es en el hombre, en la familia, en los hijos, en donde sea que nos movamos, la clave es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, el camino, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. El camino para llegar a Dios, en donde está toda la plenitud que necesitamos. ¿Entienden? Fíjense qué tremendo el versículo 20 después de someternos a esto. Y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, o sea que va a haber mucho más. ¿Entiendes? Esto es algo que no tiene nombre. A los matrimonios tenemos que volver a nuestro Señor Jesucristo. El hombre tiene que volver a mantener a Cristo
como su cabeza en el matrimonio, y la mujer debe mantener al hombre como su cabeza, siendo una ayuda idónea para él. Debe de ser así para que logremos esto, mucho más abundantemente de lo que podemos entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ahí está la condición. Ahí está la condición, damas y caballeros. Ese poder que va a actuar en nosotros va a ser según nosotros, según habite Cristo en nosotros, según el hombre cubra su cabeza cuando se asíe de la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo y no de otra cosa, y eso tiene que ver con las costumbres, los pensamientos y todo vanamente hinchado por su corazón, como decía Colosenses, con esa cuestiones mundanas de que el hombre se cree superior a la mujer y la mujer se cree independiente del hombre en el matrimonio. Estamos hablando del matrimonio, tenemos que erradicar esas cosas de nuestra cabeza. Confiar en lo que Dios diseñó de antes de la fundación del mundo, porque todo lo que Dios nos da para nuestro beneficio y crecimiento lo dio. Si estamos en el cuerpo de Cristo, para que funcionemos en el cuerpo de Cristo y que Él nos guíe, es para nuestro beneficio. No podemos seguir tratar de guiarnos nosotros somos ciegos, guía de ciego, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso la iglesia está tan dividida, por eso hay tantos matrimonios destruidos, tantas familias destruidas, por eso está toda la vista. Si no, miren nomás la historia, porque el hombre ha dejado de creer la voluntad de Dios, la palabra de Cristo, y la calamidad ha vuelto a la vida del ser humano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar el puntapié de ejemplo de volver a mostrar la plenitud de Dios en Cristo, estando en Cristo, matrimonio, familias, personas solteras, mujeres y hombres, debemos volver a hacerlo, porque de gracia recibimos un montón de cosas y de gracia tenemos que dar. Somos nosotros los que elegimos creer. A nosotros nadie nos obliga, sino que amamos creer la palabra de Dios porque sabemos que acá hay un oasis. Sabemos que acá hay mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No hay nada más grande que nuestro Señor Jesucristo que a nosotros no pueda faltar. No hay una necesidad más grande de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia, en el matrimonio y en la familia es así. Debemos mantener al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, como cabeza en el matrimonio y en la familia, porque Él mantiene a Dios como su cabeza. Y así, manteniéndolo a Él como cabeza, nosotros mantenemos a Dios como cabeza de todo. Pero si lo eliminamos a Él, no sé lo que decimos eso de Dios primero, no existe en nuestra vida. Les digo bien, no existe. Así crudamente como le dijo que los publicanos y las rameras iban primero que ellos, a todo lo que dicen Dios primero y erradican a Cristo como su cabeza, es lo mismo. No se arrepienten y mantienen cubierta su cabeza con otra cosa. Le digo, y porque esto es la voluntad de Dios. Dios diseñó esto, y si nosotros vamos a poner a Dios primero, la cabeza nuestra tiene que ser Cristo, y a eso nos sometemos. Nos asimos con uñas y dientes y nos arraigamos en eso. Metemos a Cristo en nuestro corazón.
en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos, para que recibamos el crecimiento que viene de parte de Dios por medio de nuestro Señor. Y lleguemos a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, como dice Efesios. No aprovechándonos por la posición que hoy tenemos, imitando a nuestro Señor, que siendo hijo de Dios, teniendo la condición de hijo de Dios cuando vino, jamás se aprovechó, sino que se humilló, fue humilde a Dios y obedeció, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no vamos a morir crucificados otra vez por hacer la voluntad de Dios. Vamos a vivir bendecidos. ¿Me entiendes? Ella pagó para que nosotros tengamos que disfrutar. Si bien existen un montón de presiones, problemas, dificultades, un montón de cosas con las que el adversario nos ataca, la manera de nosotros empezar a contrarrestar es manteniendo a Cristo como nuestra cabeza. Porque ¿por qué Él ataca? ¿Por qué Él nos causa tanto daño? ¿Por qué hay tanto fracaso en las iglesias? ¿Por qué hay tanta división en los matrimonios, en las iglesias, en las denominaciones y demás? Porque no está Cristo. Han querido suplantar la cabeza, y esa camiseta número 10 solo la puede usar nuestro Señor, porque a Él se la dio nuestro Padre. Cerramos en una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por poder entender tu palabra, por poder entender la palabra de Cristo, por poder tener a nuestro Señor Jesucristo como cabeza, por poder funcionar en esta iglesia, manteniéndole a Él como cabeza, por poder funcionar también en los matrimonios, como Él funciona en la iglesia, cuidando a la iglesia, como los hombres podemos cuidar a nuestras esposas, ser la libertad de nuestras esposas, y como la iglesia puede ser la ayuda idónea, como como la esposa puede ser la ayuda idónea del hombre, colaborando y trayendo así bendición y edificación. Así también la iglesia puede colaborar con Cristo, sirviendo a Cristo, para así colaborar con nuestro amado Padre por medio de nuestro Señor. Así, Padre, por esto te damos inmensamente gracias a vos también, Señor Jesucristo. Te agradecemos por estar siempre dispuesto, a pesar de nuestra mala disposición muchas veces, a pesar de nuestra traición muchas veces, por siempre estar de parte de Dios, por tener ese corazón de amarnos a pesar de nuestros errores, defectos, aciertos y demás, por estar de parte de Dios trayéndonos la verdad presente para nuestro crecimiento que recibimos por medio tuyo de parte de Dios. En tu nombre, Jesucristo, te damos gracias, y te damos gracias a vos también, Padre. Amén.